El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, María Magdalena vino corriendo a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, e inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no había entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Pueden sentarse un momentito. Celebramos entonces hoy la fiesta de San Juan Evangelista y Apóstol, uno de los que fue llamado por Jesús mientras estaban pescando. Juan, desde entonces, desde su llamado que Jesús le hizo, se convirtió en el amigo de Jesús, en su predilecto. Cuando nosotros decimos que no tenemos preferencias, ¿verdad? Por los papás que dicen que no tienen preferencias por algún hijo, ¿sí? Jesús tuvo esta predilección por Juan. A él le confió tantos secretos. Reclinarse en el pecho significa entrar en el corazón de Jesús. Y a Juan Dios le permitió entrar y conocer tantos secretos que después nos lo va a comunicar. Cómo escribe el Evangelio con una profundidad, ¿sí?, que nos hace ver que Él entró a la profundidad de Dios, la profundidad de Jesús, ¿sí? Escribió el Evangelio de San Juan así, y después las cartas también que envió a las comunidades, a las iglesias. Hoy escuchamos, por ejemplo, la primera carta del apóstol San Juan, después del Evangelio, el Evangelio que hemos escuchado en estos días, que comienza hablando de la palabra, que es Jesucristo. Dice: desde el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra era Dios y estaba con Dios. O sea, es todo. La palabra lo es todo. Es y está, es todo. ¿Sí? Ya en el principio estaba. El mundo fue creado por ella, y sin ella no existiera nada. No hay nada sin la palabra. Está hablando de Jesús entonces, que Él es la palabra del Padre, ¿sí? Por eso dice después, ya cuando llega al versículo 14, dice: y esta palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. ¿Cómo va llevando a Jesús, que es la palabra eterna del Padre, diciéndonos: vino al mundo y el mundo no le recibió? Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, ¿sí? Y así continúa el Evangelio de San Juan, muy hermoso, que nos va explicando la vivencia. Pues dice hoy en su primera carta:
Les anunciamos lo que ya existía desde el principio, lo que hemos oído y hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y hemos tocado con nuestras propias manos. Nos referimos a aquel que es la palabra de vida. ¿De quién va a hablar Juan? De Jesús. Dice, les anunciamos lo que hemos visto con nuestros propios ojos. No estamos inventando cosas. Lo que hemos tocado con nuestras propias manos. Pues cuánto tiempo no estuvieron con él, saludándole, compartiendo, jugando, corriendo, trabajando, de todo andaban con Jesús. Y lo anuncian ahora. Nos referimos entonces a aquel que es la palabra viva. O sea, no es una doctrina. Juan dice, no estoy anunciando una doctrina, una religión, una ideología, no, es una palabra viva. Jesucristo es la palabra viva del Padre. Y esta vida, dice San Juan, esta vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y somos testigos de ella. Y les anunciamos esta vida, que es eterna, que estaba con el Padre y se ha manifestado a nosotros. Y por eso insiste en que les anunciamos lo que hemos visto y oído. Juan el Bautista aparece en el Evangelio desde el principio hasta el final de la vida de Jesús en su ministerio. En la última cena lo vemos ahí reclinándose en el pecho de Jesús para decirle, Maestro, ¿quién es el que te va a traicionar? Y Jesús le dijo, mira, uno que va a mojar su pan en el mismo plato que yo. Ese es. Los demás no supieron y se preguntaban, ¿seré yo, Maestro? ¿Acaso yo? Estuvo hasta la muerte de Cristo al pie de la cruz con María su madre, y ahí Jesús le dijo, hijo, ahí está tu madre, hijo. Y permaneció hasta la resurrección, muy de madrugada el tercer día. Escuchó el mensaje de las mujeres que fueron al sepulcro y les dijeron, se han llevado a mi Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto. Él y el Pedro corrieron inmediatamente al sepulcro. Juan llegó primero, dice el Evangelio. Llegó primero, se inclinó para ver en el sepulcro. Pues ya estaba abierto el sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos puestos en el suelo, y el sudario además estaba doblado aparte, en un sitio aparte. Pero no entró. Aun cuando Juan se considera como el amigo predilecto de Jesús, no entró, respetó la autoridad de Pedro, hasta que Pedro llegara. Después de que Pedro entró y vio, también entró Juan y vio, y entonces creyó. Porque dice, hasta entonces Juan no había entendido las Escrituras. Y miren, pues Juan, de acuerdo a los escritos, pues no era un hombre que no tuviera mucha cabeza, ¿no? Al contrario, y no había entendido las Escrituras hasta entonces. ¿Cuánto nos iremos nosotros a sorprender después de nuestra muerte? ¿Cuánto diremos también que no entendimos las Escrituras tanto tiempo escuchándolas? Tanto tiempo hablándonos de la hermosura
de Dios, de la santidad de Dios. El libro del Apocalipsis del apóstol San Juan también nos hace unas revelaciones de la ciudad santa, de la Jerusalén del cielo. Una ciudad, dice, toda de cristal, para embellecer la imagen de la Jerusalén celestial. Como un diamante, o sea, lo más hermoso, ¿sí? Como una novia engalanada. ¿Cuánto nos iremos a sorprender? Porque no entendemos todavía bien la palabra. Es decir, que no entendemos a Jesús. ¿Cómo es que nos ama tanto y de repente nos pide cosas para nosotros casi imposibles por nuestra condición humana? Perdonen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian, a los que los persiguen y calumnian. Y a veces decimos, pues todo lo demás que dices, Jesús, pues es bonito, y sí, nos agrada que seas compasivo, misericordioso con nosotros, y que nos ayudes y que ayudes a tantos necesitados. Pero eso de perdonar a los enemigos, ¿no lo puedes cambiar por otra cosa? ¿Ah? Eso de hacer el bien a los que nos persiguen y calumnian, Señor, ¿no podría haber otra cosa? Por ejemplo, ¿podíase ser que nos olvidáramos de ellos nada más y ya? Que ya no tuviéramos nada que ver con ellos. ¿Podrías hacer eso, Señor? No, nos dice, ámenlos, ámenlos, no se los voy a quitar, no los voy a desaparecer de su vida. Ámenlos, perdónenlos. No sé cómo será después la sorpresa cuando contemplemos a la palabra viva, cuando contemplemos a Jesús y digamos, ahora entiendo lo que Él nos decía mientras estábamos en el mundo. Ahora entiendo por qué decía, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. No hemos sido creados para estar en el mundo. Queridos hermanos, yo los invito a que nos introduzcamos ahora en la lectura del Evangelio de San Juan, solo para contemplar la belleza de Dios, la profundidad, entrar en el corazón de Dios al leer la palabra. No para entenderla con razonamientos humanos, sino para entender que Dios está en la profundidad de nuestra vida también. Y que así como Él abre su corazón para nosotros, también nosotros podamos abrirlo para Él. Nos conoce en todo, que nosotros le conozcamos también en todo. Pidámoselo todos en esta celebración, que así sea.